Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar muy brevemente la historia del protón. La historia del protón comienza en 1815 con William Prout, quien después de analizar los resultados de las masas atómicas que obtuvo para distintos elementos propuso la famosa hipótesis de Prout, en la cual él decía que los elementos más pesados están formados por núcleos de hidrógeno a los que él llamó prolitas o protonites en inglés. ¿Ok? Si bien esta hipótesis de Prout fue más tarde descartada debido a que se obtuvieron resultados mucho más precisos que no seguían la hipótesis de Prout, pues quedó el antecedente histórico. Y fue en 1886 cuando Eugene Goldstein empezó a experimentar con los famosos rayos canales. De hecho, él ya había tratado con los rayos catódicos y ayudó al descubrimiento del electrón, pero pues no se quedó ahí y empezó a tratar con los rayos de alguna manera inversos. Los catódicos es porque van de cátodo a ánodo y los canales es porque van de ánodo a cátodo. Y él se dio cuenta que la relación carga-masa que presentan los gases, bueno, más bien los rayos canales, varía dependiendo del gas que esté contenido dentro del tubo de descarga, contrario a lo que se había obtenido, por ejemplo, con los rayos catódicos, donde sin importar el gas, la relación carga-masa siempre era igual. Fue entonces que en 1898 Wilhelm Wien descubrió que al menos para el gas hidrógeno la relación carga-masa era máxima, es decir, podías usar cualquier otro gas, pero la relación carga-masa siempre era inferior a la relación carga-masa que presentaban los rayos canales formados por el hidrógeno, o cuando el tubo de descarga estaba lleno de hidrógeno. En 1911, justo después, ok, esto es un pequeño paréntesis, justo después de que Ernest Rutherford, gracias a su experimento de la lámina de oro, descubriera la presencia del núcleo, Antonius van den Breck propuso que el lugar que deberían de ocupar los elementos en la tabla periódica debería de ser gracias a su carga positiva o ordenados con base en su carga positiva o su carga nuclear positiva. Al día de hoy nosotros eso lo conocemos como el número atómico, ¿ok? El número, la cantidad de protones. De hecho, fue Henry Moseley en 1913 quien demostró, gracias a experimentos de rayos X, que en efecto esto era cierto, ¿ok? En 1917, el mismísimo Ernest Rutherford estuvo experimentando con cosas bien interesantes. Él se dio cuenta, ¿ok? Él se dio cuenta que cuando las partículas alfa incidían en gas de nitrógeno se producía una radiación diferente que no correspondía a la presencia de partículas alfa. Él en ese momento, entre 1917 y 1919, él propuso una reacción y él decía que cuando las partículas alfa colisionan con núcleos de nitrógeno, se produce carbono, se libera un protón y pues, evidentemente la misma partícula alfa, es decir, la partícula alfa golpea tan fuerte el núcleo de nitrógeno que un protón sale volando y forma un átomo de carbono, el protón y la misma partícula alfa, pero con menos energía. Si bien esa reacción estaba bastante desencaminada, fue un paso muy importante. Justamente en 1925 él fue capaz de observar esta misma reacción, pero en una cámara de niebla. Y gracias a sus observaciones en la cámara de niebla, él se dio cuenta que estaba ocurriendo perfectamente lo contrario. La colisión de la partícula alfa con un átomo de nitrógeno, al día de hoy sabemos que es nitrógeno 14, es de alguna manera constructiva, es una reacción de fusión nuclear en donde se está formando oxígeno 17 y se libera un protón. De hecho, en 1925 se describe la primera reacción nuclear de la historia de la humanidad. Si bien ya había reacciones nucleares, esa fue la primera que se describió. Siempre ha habido reacciones nucleares, ok, en la historia del universo. Esa fue la primera que se describió en la historia de la humanidad. Así que nosotros podríamos decir que el protón fue descubierto en 1919, pero la ecuación estaba mal, o en 1925, cuando la ecuación estaba bien. Fue de hecho el 24 de agosto de 1920 en la Convención de Avances Científicos de Inglaterra, realizada en la Universidad de Cardiff, cuando un gran amigo de Ernest Rutherford le propuso que le pusiera un nombre a esta partícula nueva, ¿ok? Y que no llevara a una confusión con el núcleo de hidrógeno. Y él se acordó de la palabra protonite, justamente utilizada por Will Prout. De hecho, Ernest Rutherford se dio cuenta, en efecto, después de proponer cualquiera de las dos reacciones, la que estaba mal, la de arriba o la que estaba bien, se dio cuenta que en efecto Will Prout no estaba tan loco. El bloque principal de construcción de todos los átomos son protones, ¿ok? Entonces, justamente pensando en su colega Will Prout, pues él se puso a pensar, ¿cómo los podré nombrar? ¿Cómo los podré nombrar?
Y entonces también existe en el griego la palabra protón, que quiere decir el primero, ¿ok? Pero justamente pensando en su amigo Proud, en la palabra protón, que quiere decir el primero, y en algunos otros temas probablemente que estuvo pensando, él finalmente se decidió que esta partícula no elemental sería llamada protón, ¿ok? En honor pues a su colega Proud y justamente a que protón en griego quiere decir el primero, ¿ok? Que de hecho es el primer elemento de la tabla periódica. Al día de hoy nosotros sabemos que el protón es una partícula no elemental del tipo bariónica. ¿Qué quiere decir primero que sea no elemental? Es decir, que tiene una estructura interna, es decir, está compuesta por partículas elementales más pequeñas. En el caso del protón está compuesto por 3 quarks, 2 up y un down, ¿ok? Cuya interacción nuclear fuerte está mediada naturalmente por bosones, ¿ok? En este caso gluones. ¿Vale? Un barión no es otra cosa más, o materia bariónica no es otra cosa más que la materia que está formada por ternas de quarks, ¿ok? Por ejemplo, los protones y los neutrones. Al día de hoy nosotros sabemos que la carga de los protones es de 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs, es decir, la misma carga que tienen los electrones, pero positiva, ¿ok? La masa es 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos, es decir, 1830 y tantas, 36 veces más pesado que el electrón, ¿ok? Y tiene un spin, pues naturalmente como es un fermión, es decir, no puede tener los 4 números cuánticos iguales y es de hecho, los fermiones componen la materia, tendrá un spin de más un medio de H barra, es decir, la constante de Planck reducida. Esto quiere decir que no puede tener los 4 números cuánticos iguales. Esto quiere decir que no puede ocupar el mismo lugar al mismo tiempo que otro protón, ¿ok? Lo cual quiere decir que es materia y no es energía, contrario a los bosones que sí pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Sean felices.